Bueno, buenas tardes. En la tarde de hoy, mis compañeras y yo les venimos a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Mi grupo está conformado por Andrea Álvarez, Chadian Suárez y mi persona Analia Pájaro Soto. Se dice que los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Estos derechos aseguran a toda persona en condición de satisfacción, como bien les decía, de sus necesidades, las necesidades básicas que le permiten ejercer a su vez libertades. Estos derechos pueden ser de carácter individual o pueden ser ejercidos o gozados en grupo de personas. ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, tenemos que el derecho a un empleo y a un salario, el derecho a la protección social en casos de necesidad, jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por causa de salud o maternidad, derecho a la vivienda, a un hogar seguro, derecho a la educación, a la sanidad, derecho a un medio ambiente saludable, el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la alimentación. Bueno, en los derechos económicos tenemos el derecho a la alimentación. Se dice que toda persona tiene el derecho de una alimentación adecuada y a no a padecer de hambre. También tenemos el derecho a la vivienda. Cuando hablamos de derecho a la vivienda, se dice de que toda persona tiene la necesidad de tener un techo donde vivir con seguridad, paz y dignidad. Y bueno, cuando por problemas de diversos tipos algunas personas no poseen este derecho, el Estado se encuentra en la obligación de establecer mecanismos e implementar ayudas que le permitan a salir de la situación vulnerable que le impide vivir sin un techo digno. En el derecho al trabajo, tenemos que el derecho al trabajo se refiere a que toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno, ya pues que esto permite a generar sus propios ingresos para su proyecto de vida. En el derecho al trabajo también entra lo que son las condiciones de dignidad, de cómo debe ser el trabajo, porque pues no que un trabajo bueno, eh, condiciones de dignidad, salario equitativo, seguridad e higiene, descanso y disfrute del tiempo libre, vacaciones periódicas pagas, derecho a fundar sindicatos, derecho a la libre expresión y derecho a hacer huelgas. En los derechos sociales tenemos el derecho a la seguridad social, derecho a la salud física y mental. Y en los derechos culturales tenemos el derecho a la educación y el derecho a los grupos minoritarios. Buenas tardes, mi nombre es Andrea. Vengo a hablar sobre dónde se encuentran establecidos los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran en diferentes instrumentos jurídicos internacionales que son obligatorios para los estados. El Pacto Internacional, los derechos económicos, sociales y culturales, PIDES, aprobado el 16 de diciembre de 1966 en Asamblea General de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce como derecho natural y legal, definiendo los derechos humanos como inalienables por naturaleza, al mismo tiempo que la emisión de protección legal. Los signatarios de la Declaración se unen al reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales inalienables de todos los miembros de la familia humana en el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
Las obligaciones de los estados respecto de los derechos económicos, sociales y culturales se expresan de manera diferente según los tratados. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se dispone que los estados han de adoptar medidas hasta que el máximo de los recursos de que se dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, en el pacto se dispone que los estados han de garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación y asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de tales derechos. En otros tratados o constituciones se especifican las obligaciones de manera diferente e incluso incluyen medidas concretas que los estados han de adoptar, como la aprobación de la legislación y la promoción de esos derechos en las políticas públicas. Existen unas obligaciones en los derechos económicos, políticos y sociales, que es la obligación de respetar. Exige a los estados que se abstengan de ingerir en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. La obligación de garantizar. Exige de los estados que se opongan a la violación de estos derechos por terceros. La obligación de satisfacer. Exige que los estados adopten disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole para promover el pleno ejercicio de los derechos. En marzo de 1948, prácticamente fue el primer instrumento internacional que incorporó un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración Americana reconoce, por lo tanto, los siguientes derechos: el derecho a la salud y la asistencia médica, el derecho a la alimentación, el derecho al vestido y la vivienda, derecho a la educación con condición de igualdad de oportunidades y derecho de recibir gratuitamente la educación primaria. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Chadian Suárez y me corresponde estos dos puntos de la exposición. ¿Quién supervisa que los estados respeten los derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, se dice que hay varias organizaciones internacionales que vigilan que los estados cumplan sus obligaciones de proteger los derechos sociales y culturales y económicos. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Primer punto. El Comité de Derechos del Niño y de la Niña también examinan los problemas de cumplimiento de las obligaciones de los estados para que las personas menores de 18 años puedan disfrutar plenamente de los derechos económicos, sociales y culturales. También tenemos el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité sobre los Derechos de las Personas Trabajadoras Migratorias y sus familias. Bueno, como podemos conocer o como podemos ver, estos derechos, en primer lugar, para examinarse, primero hay que conocer la Constitución política. También conocer como el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque es que este es un instrumento que es de cumplimiento obligatorio para todo el estado de América Latina. ¿Cómo se hace el reclamo internacionalmente? A veces, bueno, las personas que no conocen muy bien de este proceso, pues creen que este proceso es costosamente, o sea, económicamente lo estamos hablando. Entonces, pues no es así, porque esto es algo muy fácil. Hay por lo menos formularios de denuncia que se ubican por lo menos fácilmente en las páginas electrónicas. Hay organizaciones internacionales donde se pueden consultar por medio de internet y también se puede acudir a organizaciones no gubernamentales para recibir alguna orientación cuando no se tiene
exactamente la información que uno necesita. ¿Qué puede hacer una persona frente a la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, los derechos humanos no solamente son aquellos que están en normas jurídicas nacionales e internacionales. También resulta que del producto del trabajo y la lucha por la dignidad que llevan adelante de organizaciones no gubernamentales, también conocidas como la ONG y otros grupos, como cuáles el ser humano tenemos derecho a una educación que sea buena y con el tiempo ir mejorando. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho el ser humano a una vivienda digna, derecho a un empleo y a otros derechos más que tenemos nosotros como seres humanos. Para concluir esta exposición, los derechos económicos, sociales y culturales son todos los derechos humanos relativos a las condiciones sociales, económicas, básicas necesarias para la vida en dignidad del ser humano. Dignidad a la libertad, dignidad de escoger, de expresión. Todo esto es una cuestión básica, como lo es la seguridad social, como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y un empleo. Gracias.